Bienvenidos al podcast de We Genius Minds. Venimos desde el futuro en medio de estos tiempos cruciales del cambio. Yo soy Paulina Amador, tu presentadora, directora y productora del innovador documental Evolución, la ecuación del genio. Te invito a ver mi película en nuestro sitio web wegeniusminds.com. Esta serie amplía las brillantes entrevistas que realicé a algunos de los científicos más revolucionarios y autores de bestsellers de nuestro tiempo. El podcast de hoy es con la legendaria J.C. Knight, inventora de la tecnología patentada del cuarto azul, autora del libro Un estado mental, mi historia, y el único canal de Ramtha. En este primer episodio de nuestra conversación evolutiva, aprenderemos sobre la profunda vida espiritual de J.C. y sus experiencias con la alquimia, la superconciencia y el más allá. J.C., eres el canal del legendario maestro profesor Ramtha. ¿Puedes, por favor, dar a nuestra audiencia una introducción sobre quién es Ramtha? Esa es una gran pregunta. Ramtha el Iluminado. Yo no sabía quién era Ramtha el Iluminado en 1977, ni siquiera sabía quién era Edgar Cayce en 1977. La gente siempre le pide ayuda a Dios. Siempre rezan para que Dios los cuide a ellos o a sus hijos o a sus seres queridos. Yo misma lo hacía todo el tiempo. Yo era muy poco convencional, una mujer divorciada con 2 hijos, y tuve que arreglármelas en el mundo como mujer en aquella época. Y con solo lo suficiente para sobrevivir y tener un poco de dinero extra para ir al cine y comer una hamburguesa o un hot dog. Y todo el tiempo, mientras conducía mi automóvil hacia lo desconocido desde Nuevo México, ahuyenté mi miedo, pidiéndole a Dios que me protegiera a mí y a mis hijos, y que me asegurara de que donde quiera que fuera, era donde se suponía que debía ir, porque yo no lo sabía. Todos lo hacemos de vez en cuando. Yo lo hacía en exceso porque no tenía nadie más con quien hablar. El resto de mis seres queridos estaba en Nuevo México y en Texas. Así que cuando digo esto como un precursor para responder a la pregunta, nunca esperamos que Dios nos responda. Nunca esperamos oír una voz. Estamos muy acostumbrados a hablar con la nada, con algo invisible, con el cielo, porque nunca nos han contestado o respondido literalmente en ningún idioma. Así que a menudo me preguntaba qué pasaría si Dios empezara a hablar con los fieles en las iglesias. Probablemente estarían llenas de gente o saldrían corriendo, gritando y diciendo que es un demonio que se ha apoderado de la iglesia, porque supuestamente Dios no te responde. Así que un día Ramtha se nos apareció a mi futuro marido y a mí y nos dijo que estaba aquí para ayudarnos a salir de la zanja. Yo no supe todo lo que había que saber sobre Ramtha el primer día. Solo pensé que tal vez ese ángel del Señor se me estaba apareciendo y tal vez yo había hecho algo malo. Estaba muy asustada. No me di cuenta de que mi marido no podía oírme porque el imán de la mesa que usábamos para alinear las pirámides se estaba moviendo y aquí estaba este glorioso ser. ¿Qué haces cuando Dios te responde o un ser te responde? ¿El ser es un ángel, es un demonio? ¿Qué mente tan pequeña tenemos porque no nos hemos aventurado a la realidad desconocida en contra de nuestra propia superstición? De modo que me llevó mucho tiempo comprender a Ramtha cuando lo conocí. Me estaba perdiendo de las rebajas y las ofertas en la tienda departamental de Nordstrom's y del tiempo que solía pasar con el resto de esas mujeres gritonas, ¿verdad? ¿Por qué hubiera querido quedarme ahí sentada para escuchar algo en lo que nadie cree? No le vi las alas, no vi ningún halo per se. En mi libro, Un estado mental, hablo de estos raros capítulos
de cuando la simplicidad y la normalidad se encuentran con lo extraordinario. Y ese fue el encuentro que tuve con Ramtha. Lo primero que hizo fue hablarme sobre mi creencia en el diablo. Y yo quise saberlo y le pregunté, ¿cómo lo sabes? Es decir, ¿por qué te estoy escuchando? ¿Cómo sé que no eres un impostor? Y entonces Ramtha empezó a hablarme de sí mismo. Si no estás familiarizado con el subcontinente de la India, lo más probable es que no sepas quién es Rama. Lo más probable es que no sepas nada acerca de las antiguas batallas que se registraron en la historia. Lo más probable es que aún estés pensando en esas ofertas de Nordstroms. Así que él empezó a contármelo poco a poco. Y luego un día me sacó de mi cuerpo porque yo no tenía la mente para hacerlo. No tenía el conocimiento para estar a la altura de sus significados. No tenía ninguna experiencia. Yo no crecí en la India, no crecí en Nepal. No tengo ningún recurso para poder entender de lo que está hablando, ni tampoco 7,000,000,000 de nosotros. Así que toda la idea de experimentarlo y luego desarrollar tu propio diccionario consciente, tuve que aprender todo eso como una joven madre casada con un dentista, mientras que iba al supermercado Safeway o a la tienda departamental de Nordstrom's. Tuve que aprender todo un nuevo nivel de conocimiento para entender que Dios no permitiría que esto sucediera si no se suponía que debía suceder. De modo que aprendí que Ramtha vivió hace 35,000 años. Es decir, hace 35,000 años. ¿En serio? Estamos hablando de cuevas y cavernícolas apestosos y pieles malolientes y huesos por la nariz, ¿sabes? Esa es la idea. La falta de educación en la antropología te demuestra que eso es lo que pensamos. Pero no era eso en absoluto. Y yo nunca había estado en las grandes pirámides, nunca había estado en Machu Picchu, nunca había estado en esos sitios antiguos que son anteriores a la pirámide. Conforme pude ver más, le hice preguntas a Ramtha y fui desarrollando un vocabulario, un conocimiento visual, mi propia experiencia. Y él me decía, bueno, ¿qué significa esa palabra para ti? Y él lo hacía todo el tiempo. Cada frase era, en verdad, de hecho, que así sea. Y cada palabra tenía que estar llena de poder y yo no entendía por qué. Así que él me decía, ¿qué significa esto para ti? Y yo tenía que ponerme a pensar, ¿qué significa esta palabra para mí? Y entonces me di cuenta de que estaba diciendo palabras para las que yo no tenía imágenes, de las que no tenía ninguna experiencia. No significaban nada para mí. A medida que desarrollaba su significado con mi vocabulario y utilizaba el léxico, entonces Ram decía, ¿qué significa eso para ti? Lo que estaba haciendo es que me estaba permitiendo extraer la conciencia de una fuente desconocida y al hacer la pregunta sobre la palabra, eso permitía que la información que la palabra representa fluyera hacia mi cerebro en una corriente de conciencia. De pronto empecé a saber cosas más grandiosas que comprar un par de zapatos y conseguir el segundo par por 10 centavos. Empecé a saber cosas porque Ramtha no dejaba de preguntarme qué significaban mis palabras, mientras yo me esforzaba por describirlas y entenderlas. En aquel momento no lo sabía, pero estaba aprendiendo a abrirme a lo desconocido, a un nivel de conciencia que mi cerebro tenía la capacidad de procesar, pero mi mente limitada ni siquiera sabía que estaba presente, ¿sabes? Ni siquiera sabíamos que estaba allí. Así que a medida que supe más, Paulina, y al ver más, noté que conforme aprendía esas cosas, la realidad de ellas surgía de alguna manera en mi vida, como cuando fuimos a Yucatán. De la nada, mi marido recibió una invitación para ir a una convención de dentistas en México y pudimos ir a todas las pirámides antiguas. Es decir, como ese tipo de realidad que nunca antes había sucedido. Y así empecé a darme cuenta de lo que Ramtha estaba haciendo. Estaba enseñándome a abrirme a definiciones de la conciencia
en forma de personas, lugares, cosas, tiempos y sucesos con los que yo no tenía nada que ver, y a medida que me abrí a ellos y pude describirlos, empecé a formar el campo cuántico de la experiencia para que ese mismo objeto o esa misma persona fueran atraídos a mi realidad, a mi vida. Entonces, conforme me desarrollaba cada vez más, podía preguntar más cosas, como por ejemplo, ¿por qué estás aquí? ¿De dónde vienes? Si viviste hace 35,000 años, ¿dónde has estado? ¿Eres un espíritu? ¿Qué eres? Y él dijo, bueno, todos somos espíritus. No existe un ser humano que no sea un espíritu. Me enseñó de muchas formas diferentes y apenas podía comprender una frase porque había que definirla toda, describirla, mirarla, comprenderla y experimentarla. Pero fue hermoso, el resultado fue muy hermoso, el resultado de aprender algo nuevo. Y aprendemos algo nuevo al desearlo y al aprender a dejar de enfocarnos en nuestros juicios en contra de lo nuevo y al entender que no lo juzgamos porque nunca lo hemos experimentado. ¿Cómo podría ser malo? ¿Cómo podría ser bueno a menos que nunca hayamos tenido la experiencia? No tiene juicio, así que aprendí a moderar mi propia ignorancia. Nos volvemos engreídos, ¿sabes? Oh, no, no es eso, es esto, es aquello. A la gente se le suben los humos, ay, bueno, y no saben nada de la persona de la que están hablando. Bueno, solo puedo decirte que es así. Si estudias a la humanidad, empiezas a ver y puedes entender lo que estás viendo. Pero anteriormente yo no podía hacerlo, así que tuve que hacerlo yo misma para no verme como una imbécil con la ignorancia de mi humanidad frente a algo que todavía desconocía, mientras abría mi mente y me superaba a mí misma. Y tienes que ir más allá de ti misma. Bueno, fulanito dijo esto, alguien dijo aquello, o no está en este libro, o sí lo está, pero como que no lo está. Es decir, somos demasiado estúpidos cuando pretendemos ser inteligentes, como para saber algo realmente notable. La mejor manera de saber algo notable es superando tus prejuicios. En otras palabras, dejar de aferrarme a una opinión y ser humilde. Y cuanto menos me aferraba a mis opiniones, más informada estaba. Y así fue que aprendí que Ramta tenía un ejército, que era un extraterrestre, que había atlantes, lemurianos, Ids y muchas otras civilizaciones antiguas que estaban reparando la Tierra en un proyecto del Génesis. De acuerdo a los términos de nuestro entendimiento, cada sociedad tenía su parte en el trabajo con el ADN y el diseño del jardín, en la sanación del planeta y la creación de la vida. La vida está ahí, solo hay que ver cómo organizar los genes. ¿Qué diseño quieres que tengan? Estos son los genes que coinciden. Esta es la realidad. Un gran proyecto, por no decir otra cosa, el mundo. Y él era un lemuriano, y su país, o de donde vino su gente, más allá de la estrella polar. Pero Ramta nació aquí. Los lemurianos eran gente muy alta, eran gigantes. Cuanto más grandes eran, más humildes y amorosos eran, porque ellos ya tenían el poder y eran psíquicos. Eran los que podían procesar pensamientos e ideas a través de un proceso de describir algo. Como lo hice yo. Lo aprendes mientras lo estás describiendo y eso abre tu mente y se te revela. La información se revela por sí misma. Así que ahora estaban haciendo seres, animales, insectos, minerales, todo tipo de criaturas, tierras, mar, cielo, para repoblar el mundo. Algunos seres que se escondían en el agua
Lograron vivir permanentemente en el agua. Ese fue su deseo. Allí se sentían más seguros. Hubo otros seres, seres pequeños, seres grandes, que llegaron a poblar lo que un día serían los bosques o las selvas y luego el resto del mundo. Su nacimiento fue aquí. Su madre era una científica. Era más alta que él. Era una mujer impresionante de 3 metros de altura. Los lemurianos eran altos, los atlantes eran más pequeños. Los atlantes favorecían el intelecto, así que adoraban a los dioses del intelecto. Más tarde aprendería de Ramta que no tenían un ídolo del que dijeran, vaya, este es el intelecto. Lo que hacían es que vivían solo a través del intelecto y sin emoción. Lo grandioso de eso era que estaban a cargo de proyectos de construcción inanimados. Una piedra no llora, no tiene un ataque de nervios, no se cansa, y más o menos así eran ellos. No es que eso fuera bueno o malo, era algo necesario, así que fueron a la guerra. Y la arrogancia de los atlantes sobre los lemurianos era que los atlantes creían que los lemurianos no tenían alma, que eran menos que un perro de la calle. Mientras tanto, los atlantes estaban en guerra y el continente se estaba hundiendo. Todavía se puede encontrar lo que quedó del continente de Lemuria en las islas que se ven en el Pacífico. Esas islas montañosas solían ser las cumbres de las montañas, y los que quedaron se refugiaron en los pantanos de México a una ciudad costera llamada Onay. Y allí comienza la gran historia de Ramta el Iluminado. Me llevó muchos años conseguir todos los detalles. No adquirí todo este conocimiento de una sentada. Había cosas de Ramta que no supe hasta 1989 y que todavía no comprendía. Había cosas que, cuando finalmente obtuvimos el informe del ADN después de haber sido la persona experimental de todo el mundo, y se puede ver su ADN masculino cuando está canalizando a través del cuerpo. Eso hace que mi ADN cambie, así que paso de un cuerpo femenino a un cuerpo masculino. Excepto que no soy hermafrodita. Y hasta ese momento te das cuenta de que él está usando tu cuerpo. Sabes que tienes un cuello anormalmente grande. Sabes que tienes músculos poderosos. Sabes que no eres afeminado en absoluto. Y entonces puedes ver este informe de ADN y dices, y yo soy la que lo pidió. Fue un nuevo aprendizaje que me llevó a todo un concepto en la historia, a estudiar la historia y a entender que un espíritu masculino o femenino puede tomar un cuerpo masculino o femenino y afectar su ADN. Ellos nos lo están demostrando. Esa es la razón por la que los hombres en un cuerpo femenino tienden a parecerse a los hombres, pero siguen siendo mujeres y viceversa. Hice todo un estudio basado históricamente en eso, en un nuevo elemento, puesto que el RAM nos ha enseñado perfectamente que lo que pensamos importa y se materializa. De modo que si Ramta tiene 35,000 años de edad y era un guerrero, puede mandarte un mensajero de aquí hasta la próxima encarnación. El hecho de que lo sea, y esa sea la única descripción que tenemos de él, es algo muy profundo para mi cuerpo. Él usa mi cuerpo para mandar sus mensajeros. Yo no puedo mandar un mensajero. Puedo enfocarme en las personas. Y él hace todas estas cosas en mi cuerpo. ¿Qué tiene que ser nuestro cuerpo? ¿Acaso pensamos en la inmortalidad? Yo creo que sí. ¿Acaso pensamos en la juventud? Creo que sí. Y el genio, creo que es lo más simple de todo, no es lo que pensamos. ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando canalizas a Ramta? ¿Cómo te afecta canalizarlo y cómo te sientes cuando regresas? ¿Puedes explicarlo, por favor? Es una pregunta de peso, y para un público que todavía no está seguro de lo que soy, puesto que hay muchos que ya han calificado lo que yo soy. No sé si les importe o no, pero lo cierto
es que cuando Ramta me sacó de mi cuerpo, me dio mucho miedo. Me asusté porque mis hijos iban a regresar de la escuela y lo primero que una piensa es que mis hijos van a entrar en la casa y me van a encontrar muerta en una silla por haberme salido de mi cuerpo. Eso es lo que pensé. Y Ramta lo vio y dijo, ay, vas a volver antes de que regresen. Y aún así no confié en él. Bueno, de todos modos, él simplemente me alcanzó, me agarró, una esfera de luz manifestándose como un ser humano, y luego señaló hacia la chimenea de lo que era la sala en aquel tiempo. Y allí estaba este enorme túnel de costado y simplemente hizo esto. Pero en vez de eso, al salir, me encontré con unas telarañas que no sabía que había pasado por alto. ¿Cómo me pude haber olvidado de limpiar el techo? Y luego lo atravesé y pensé que si atravesaba esta pared, ¿qué iba a hacer? Y de pronto estuve en el estudio, en el cielo raso. Suena extraño, pero esa fue mi primera experiencia. Y él cumplió con su palabra. Y la siguiente vez apareció el túnel, y en lugar de fijarme en mis telarañas que había limpiado rápidamente, noté que donde me había hecho crepé en el pelo, no había cubierto ciertas partes de mi peinado. Es decir, al ver este nido de ratas, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Bueno, resultó que era la parte de atrás de mi cabeza. Así que he pasado muchas veces por este túnel al salir de mi cuerpo. Y ya ni siquiera me preocupa si puedo regresar al cuerpo o no. Hace mucho tiempo que lo superé. Dejé de pensar que mis hijos volverían a casa y me encontrarían muerta en una silla y la cena sin hacer, ¿sabes? Creo que esos días ya quedaron atrás. He aprendido que yo no era mi cuerpo ni mi pelo con su crepé. De nuevo, ¿cómo lo asimilamos? En primer lugar, al permitir que esa información sea tal y como es, puesto que no somos nuestro cuerpo, permítete asimilarla. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta no es un juicio. Entonces, ¿qué somos? Bueno, lo que somos es una esfera de luz. Nuestro cuerpo es como una máquina viable y encantadora con la que trabajamos en nuestro cerebro. Somos lo que hace que el cerebro sea eléctrico. Cuando nos vamos, el cuerpo muere. El cuerpo tiene que tener luz para subsistir y nosotros somos los portadores de esa luz porque eso es lo que somos. Cuando empecé a salir de mi cuerpo y a vivir todas estas aventuras, no las recordé durante mucho tiempo. Era como si tuviera una reacción retardada. Probablemente eso fue bueno, porque creo que cuando estamos asustados, preferimos bloquear al coco, al fantasma que nos asusta, en lugar de verlo. No queremos verlo. Eso significa que no queremos saber a dónde fuimos porque todavía nos da miedo ese lugar. ¿Ves? La misma idea de definir la palabra al principio, Ramta me estaba llevando a esas pequeñas excursiones de ida y vuelta, y eso hacía que me preguntara, ¿cuándo me convertí en esa esfera de luz en este cuerpo? ¿Sabes? Entonces recibía un discurso acerca de eso y luego podía ver cuándo sucedió. Era asombroso. Así que empecé a aprender que si me autocorregía de la duda, el escepticismo, de la prisa por darle una interpretación tonta, en lugar de simplemente dejarla reposar y luego describir lo que era hasta que las palabras empezaran a llegarme y luego las visiones empezaran a llegarme. Entonces podría ver el cuadro completo. Fui atrás en el tiempo, hacia adelante en el tiempo,
A lo largo de los años ha sido como estar en una clase, en una audiencia. El tiempo, la reencarnación. Si la reencarnación existe y todo es el ahora, entonces ¿por qué no puedo recordar lo que pasó hace 200 años en esta vida? Ese tipo de preguntas tan lógicas me lo demuestran, no a nadie más. Nos muestran a nosotros mismos lo incognoscibles que somos y cómo es que somos cautivos del tiempo, porque no podemos ni empezar a imaginar una hora que exista sin un recuerdo y sin una experiencia, pero de hecho sí existe, simplemente que no sabemos cómo conjugarlo. Entonces nos damos cuenta de que realmente sí somos nuestro cuerpo, porque a las 4 tenemos que ir a recoger a los niños al colegio o tenemos que estar en algún sitio. Siempre tenemos que ir de un lado para otro. Se trata del tiempo. Somos cautivos del tiempo. Y si ese es el caso, nuestro trabajo nos ha absorbido de tal manera que no hemos hecho estos viajes tan notables que se abren hacia donde eventualmente vamos a ir y podemos hacerlo en esta vida. Por lo tanto, cuando voy, siempre miro por una ventana o una puerta cuando me salgo del cuerpo. Quiero ver si hay luz, si es de mañana o es por la tarde o por la noche, porque he visto la mañana y un instante después ya está oscuro. Porque ahora estoy fuera del tiempo, volviendo al tiempo. Fue un truco acostumbrarme a eso y darme cuenta de que no tenía ningún recuerdo, porque me he ido, mi esfera de luz se ha ido. Ramtha utiliza la luz en la parte posterior de mi cerebro, lo cual es interesante ahora porque solo utilizo el 9% de mi cerebro. ¿Qué está pasando realmente? Él lo usa y se queda en el cuerpo, opera el cuerpo como una marioneta. Ramtha no cree que sea su cuerpo, ni siquiera es un problema para él que sea su cuerpo o no. Él solo hace lo suyo. Nosotros le damos importancia a todo y él no le da importancia a nada. Es notable. Debe ser absolutamente fascinante vivir una vida más allá de las restricciones del cuerpo y aventurarse con la mente hacia lo desconocido. Anteriormente empezaste a explicar cómo Ramtha te hacía preguntas para expandir tu conocimiento y luego, como lo dijiste, te llegaba una visión y luego la comprensión. ¿Puedes compartir con nosotros una de esas visiones? Después de 42 años de canalización, puedes preguntarme cualquier cosa. Digamos que llega una palabra nueva y no sabes su significado. La contemplas y en una visión te llega la comprensión. ¿Podrías compartir con nosotros una de esas experiencias? ¿Cómo podemos describir a la superconciencia? Con la palabra super añadida a conciencia. ¿Qué significa eso? Es una conciencia mayor. Bueno, ¿qué queremos decir con que es más grande? Es más amplia, es más profunda, es más grande. Es que es dimensional en primer lugar. Pero yo no sabía que la conciencia era una dimensión. Así que nos metemos en problemas. Pero tenemos que empezar con nuestras palabras. Y esencialmente debemos abrirnos al conocimiento y luego dejar que nos lleguen nuevas experiencias. Y entonces podemos describirlas o verlas de una manera diferente. No es decir, ábrete sésamo. Y lo que para mí es tan hermoso es que el Ram dice que tú eres el legislador y si a lo que digas le agregas que así sea, esa es una ley. Y tiene razón, tiene toda la razón, porque cuando decimos esas cosas, estamos en un estado de enfoque. Así que cualquiera de estas palabras que representan lo que sea que signifiquen para diferentes personas, en imágenes, memoria, esas reservas de oportunidad de conocimiento, pueden existir. Una de las tarjetas que hice para el campo, y estaba estudiando alquimia porque entendí que es una alegoría y es también a la vez una transmutación. Es una transmutación del metal y de la persona que lo hace, el alquimista. De modo que sí, la realidad cambia cuando tú cambias. La realidad no puede llegar a menos que se le invite.
No puedes cambiar la realidad, sino hasta que tú cambies. Y entonces llega una realidad totalmente diferente. Y esa es la historia del alquimista y el carbón que se convierte en oro o el león rojo o el león blanco. Yo estuve trabajando con eso, con la transmutación, el agua pesada, con experimentos maravillosos. Me encanta cuando mi mente se estimula. De modo que hice una tarjeta acerca del conde Saint-Germain. Yo quería su conocimiento e hice que sujetara un matraz en cuyo fondo había un poco de tierra y un árbol que crecía dentro del vaso. Él estaba creándolo, ¿verdad? Un símbolo de la creación. Mi objetivo con esta tarjeta era usar a Saint-Germain como la mente que quiero que haga la pregunta. En la mente de Saint-Germain voy a ser su mente. Y lo que quiero saber es cómo el agua se convierte en oro. Así que hice esta tarjeta y en esta tarjeta puse una enorme pirámide de oro con una puerta que se abre en la parte inferior. Y de ella sale agua blanca. El cielo es de un azul intenso detrás de ella. Así que como Saint-Germain, la pirámide representa los procesos de transmutación, el proceso del metal, de la sustancia a la luz, a una rara sustancia química pulverizada, de un polvo muy raro, puesto que hemos revertido este metal de baja ley a través de los elementos y hemos llegado al oro. Y vi esta agua de la vida como el león rojo, aquello que bebes para que te dé la inmortalidad. Y yo sabía que Saint-Germain lo había hecho. Hay registros históricos que dicen que él así lo hizo. Así que yo quería esa agua, yo no quería el oro, no me interesaba el oro. Me interesaba el polvo, la piedra filosofal. Eso es lo que me apasiona. Eso fue lo que hice. Y en aquella época yo estaba con J.O. y estábamos haciendo el trabajo de campo. Y había muchísimos alumnos participando en esa clase. Estuve soplando una y otra vez y me enfoqué y por ahí pasaba un arroyo. Finalmente me detuve. Había como 2,000 personas en el campo, Dios mío. Así que dije, no voy a llegar a ninguna parte con esto. Me detuve y miré esa tarjeta a través de mi lóbulo frontal, como Saint-Germain. Vi la tarjeta y yo sabía lo que significaba. De pronto, mientras miraba la tarjeta, mientras otras personas chocaban contra mí y me dirigían hacia otro lado sin querer, mi mente dejó esas cosas atrás y se apartó del ruido y de la multitud. Me quedé mirando fijamente mi tarjeta y algo hizo clic dentro de mí. Me quedé mirándola. La podía ver detrás de mi antifaz y de pronto se abrió una puerta. Y de esta comenzó a salir agua blanca y llegó hasta donde yo estaba y me rodeó y alcé la vista a la parte superior de esta pirámide. El viento llegó y azotó el ápice de esta pirámide y pude ver este polvo de oro en el viento que azotaba la parte superior del ápice. Y el agua empezó a rodearme y yo simplemente lo supe. Lo supe todo. Y de repente seguí escuchando a la distancia. Fue como una experiencia fuera del cuerpo. Alto, detente. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba allá afuera? Entonces me di cuenta de que estaba en el campo. ¿Qué me pasó? Miré hacia abajo y estaba de pie en medio del arroyo. Ni siquiera sabía cómo había llegado allí. Me levanté la máscara de los ojos. Dios mío, empecé a caminar de regreso con algunos amigos y luego llegó J.O., nos fuimos al piso de arriba de la casa y le dije cómo lo hice. Realmente tienes que conquistar el hecho de que las personas chocan contra ti, pero nada de eso es importante. Si estamos hablando de la piedra filosofal y de la inmortalidad de la vida.
Así que yo estaba sentada contando esto, el viento que azotaba este oro, y entonces me miré el pelo y empecé a ver que esta cosa brillaba en mi pelo. Y dije, ¿qué es esto? Y estas cosas empezaron a caer y yo tenía una alfombra muy gruesa y le dije a J.O., mira esto. Él empezó a hurgar en mi pelo y encontró esta cosa de oro en mi pelo. Lo mandamos a analizar y era oro de 24 quilates. Acababa de aprender no cómo era la piedra filosofal en mi mente. No era solo una fantasía sin sentido, sino que acababa de aprender lo que era la piedra filosofal en ese campo al enfocarme en una tarjeta sin palabras, dejando que se manifestara, no con mis palabras limitadas. Y entonces mis palabras serían un resultado de la experiencia. ¿Ves? No necesité pronunciar las palabras porque no sabía cuáles debían ser las palabras, ya que estos eran los símbolos del alquimista. Así que simplemente enfócate en ellos y deja que ellos hagan la conexión. Y vaya que lo hicieron. No hay palabras. Incluso si somos sumamente hábiles con el uso de las palabras, tenemos palabras limitadas que todo el mundo más o menos entiende. Y si no las entienden, creen que sí lo hacen. ¿Ves? Las usan de todos modos. Solo son palabras sin sentido. Conciencia es una palabra que no significa nada. Amor es una palabra que no significa nada. Para aprender no se necesitan las palabras. La forma en que el Ram me enseñaba era al manifestar lo que él me hacía describir y yo hacía un esfuerzo por describirlo. A pesar de que yo no tenía tanto sentido común, eso sucedía. Entonces esa experiencia se forjó sobre esa experiencia y como resultado lo que tienes es la conciencia. Ahora tienes un estado superior de conciencia que opera a través de tu cerebro porque tu realidad acaba de romper la presa por acá y está viendo un panorama más amplio. Así que ahora ya no es solo ese pequeño corral en el que vivimos. Nos hemos salido de él. Eso es lo que nos ha tratado de enseñar desde que lo conozco. A los estudiantes, hacer de esto un pensamiento común. Por ejemplo, que las hadas se aparecen en el campo y deberían ser solo un pensamiento común. Ay, Dios mío, no pueden ser reales. Ay, fue un truco de Photoshop. ¿Por qué no pueden simplemente estar sobre el campo? ¿Ves cuántas cosas grandiosas bloqueamos? Porque a través de nuestro propio juicio desacreditamos muchas cosas grandiosas. Si menoscabamos lo extraordinario al compararlo con lo que vemos en un espejo, tenemos una gran pérdida. Era como tratar de encontrar mi tarjeta en el campo, mientras me molestaba un poco con la gente que me pisaba o me desviaba y me hacía dar vueltas. Es solamente ver la tarjeta como si estuvieras viendo una escena justo delante de ti. Esa es la puerta de la percepción. Esa tarjeta es la puerta que abre el corral en el que estamos. La forma en que Ramtha me introdujo a lo extraordinario, que de otra forma no hubiera tenido una red neuronal, no hubiera tenido habilidades lingüísticas, ni siquiera para poder explicarlo. Tuve que dar los primeros pasos para poder describir los 5 pasos de la realidad. Pero, ¿qué sucede con el infinito que he visto? ¿Cómo se puede describir? ¿Cómo se puede describir la reencarnación bajo el auspicio de que todas las cosas existen en el ahora? ¿Dónde está el multiverso en un verso singular? Es que reflexionamos sobre esos conceptos. Esos conceptos que son más expandidos, la realidad llega y te da una forma de experimentarlo. ¿No es genial? Sí, ha sido absolutamente asombroso. ¿Qué te inspiró a dedicar tu vida a transmitir el mensaje de Ramtha y a convertirte tú misma en una maestra espiritual? ¿Qué fue lo que me inspiró? Bueno, yo amo a Dios. Luego empecé a amar a Ramtha porque cuando empecé a entender que su existencia es transitoria,
a diferencia de la realidad cavernícola que estaba en mi mente. ¿Y a quién podría importarle el Neandertal o el Homo erectus y todo eso? Me enamoré de Ramta. Me di cuenta de ciertas cosas. Durante un tiempo yo me preguntaba, ¿por qué yo? Y entonces Ramta dijo, ¿pero por qué no tú? Tú amas a Dios más intensamente que la mayoría de la gente que te rodea. Y yo dije, ay no, pero ¿cómo lo sabes? Bueno, debo callarme la boca. De todos modos, una vez que pude captar los recuerdos de a dónde iba y lo que estaba aprendiendo, aunque a veces me tomaba un tiempo para que esos recuerdos o el recuerdo de esa experiencia fluyeran a mi lóbulo frontal para poder recordarlo, siempre habían estado allí. Pero yo era una joven ama de casa, una joven madre y una gran cocinera. Era una ama de casa. Tenía que recoger a mis dos hijos del fútbol soccer, del fútbol americano, del béisbol y les hacía de cenar todas las noches. Así que en ese mundo se sumerge esta realidad. Todas las cosas que siempre quise saber, el amor que tengo dentro de mí, a veces siento que voy a saltar fuera de mi piel. Yo no lo sabía. No había ningún contrato matrimonial que dijera, vas a dedicar tu vida a este trabajo, ¿verdad? No. Una vez que tuve mis 2 años con Ramta, él me entrenó y luego tuvimos experiencias con estos otros seres en el hipódromo. Y luego Ramta se apareció frente a todos esos psíquicos. Finalmente me convertí en una especie de transeúnte. A veces estoy en este mundo, muchas veces estoy fuera. Al canalizar, me he ido porque estoy fuera de este tiempo. No tengo memoria de este tiempo. Tienes que estar en este tiempo para tener un recuerdo, pero yo no. Si estás fuera del tiempo, la idea de que tengo que ir a encontrarme con seres que a veces está en la punta de mi mente, que todavía lo sé, pero a veces los percibo y siento que están en mi habitación. Muchos seres de mi entorno han venido a visitarme. Nunca estoy sola, nunca me aburro. Vienen para ver cómo estoy. Soy una especie de vagabunda, un transeúnte que viaja a través del tiempo. Yo viajo a través de las dimensiones a medida que aprendo más sobre ellas. Y luego en esta vida me interesa la historia porque hay algunas cosas que ahora sé. Porque si doy marcha atrás en el tiempo, en los acontecimientos históricos, por ejemplo, ya he pasado por la Edad Media, ya he pasado por los Tudor, he pasado por Enrique V, he pasado por todos los Enriques, he pasado por todos. He investigado sus épocas porque son los creadores del arte de gobernar. ¿Y cómo eran tratadas las mujeres? ¿Qué se pensaba de las mujeres? ¿Qué licencia tenían los hombres para hacer lo que quisieran con las mujeres? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Por qué la iglesia estaba tan integrada en la vida del pueblo? ¿Qué les enseñaba? ¿Era benévola? ¿O era solo otra clase dominante? ¿Y quién la apoyaba junto con los nobles, sabes? La gente pobre, el mercado, la mina de carbón, ellos son los que están pagando por todo esto. Así que estudié todo esto y dije, ¿cómo podemos evolucionar para dejar eso atrás si todavía veo signos de eso en nuestra cultura hoy en día? Y aunque creo que el concepto de la religión ya está cambiando, todavía veo señales de eso. Y básicamente esto está pasando porque los están pillando. Creo que la idea de la realeza es una especie de término enfermizo. Son personas a quienes les gusta jugar con muñecas de papel. Mi madre apoyaba la monarquía y sin embargo era una pescadora de algodón. Creo que eso ya no existe. No nos interesa porque los oprimidos se están alzando con su voz y se están sublevando con su mente. Hay disputas por todas partes. Creo que esta es la verdadera realización espiritual. La realización espiritual no ocurre en la India, no ocurre en Bután, no ocurre en la iglesia. La realización espiritual es crecer en la abundancia de la mente que tenemos a nuestra disposición y hacerla conocida.
El Ram me dijo, bueno, ¿eso es divino? ¿Deberíamos jugar con la materia? Y se rió de mí y me dijo, ¿qué no es Dios? Y le dije, bueno, y él dijo, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Él podía hacerlo infinitamente hasta que se me acabaran las preguntas. Bueno, ¿de dónde vino todo eso, sabes? Así que cuando decimos que nuestro ajuste de cuentas espiritual se hace simplemente al quemar incienso espiritual con un vestido sagrado o lo que sea, he leído acerca de personas que formaron esa gran liga. Eso no te hace espiritual. Lo que te hace espiritual es cambiar y evolucionar. Qué hermoso. Quiero preguntarte específicamente acerca de lo que dijiste, que la única ley en la física que está desencadenada es la física cuántica, ya que permite el pensamiento original, mientras que la religión es un virus en el cerebro que no permite la individualidad. ¿Puedes compartir tu opinión con nosotros, por favor? Creo que la definición que la mayoría de la gente tiene de la realidad y de la física cuántica está al mismo nivel. No saben nada de ninguna de las dos cosas. Solo saben que su culpa y su redención se debe a la religión y que todo el mundo es culpable y que todo el mundo necesita de la redención. Y la física cuántica es con la que juegan los nerds. No es realmente algo que te interese. No es sexy. La física cuántica describe sin pasión y sin emoción, sin el bien y el mal, exactamente cómo los campos de observación de la energía forman diminutos campos de la realidad. ¿No es eso lo que promete la religión? El reino de los cielos está cerca. Por supuesto que lo está. Pero la religión es un virus porque en todas las encarnaciones que he estudiado se han topado con ella. Personas buenas que han sido destruidas por la religión. La eliminación de tribus enteras ha sido autorizada por la Iglesia para que les des todo lo que posees, para hacer peregrinajes, para rendirle homenaje, para ir a ver unos huesos viejos que probablemente sean los huesos de una oveja vieja de alguien que se la comió en un banquete y luego dijo que era el dedo de José. Sí, a esas reliquias me refiero. Lo que pasa es que la pobre gente no tiene ningún otro recurso para hablar con Dios. Y estos sinvergüenzas han echado el lazo. Tienen el control de todo lo referente a Dios. Y si por casualidad eres un herbolario y sabes cómo curar un moretón para que la gente alivie su dolor y alivie su sufrimiento, entonces eres una bruja y te queman en la hoguera por eso, especialmente si eres mujer. Si tienes la capacidad de dar alivio a los demás y hacer predicciones para otra persona, si eres clarividente, si eres mujer, te queman en la hoguera. Yo sé que me han quemado en la hoguera anteriormente. ¿Cómo podemos entonces reconciliar la benevolencia y la esperanza que la gente pobre tiene en Dios si su conexión con Dios es solo a través de una iglesia que ha sido un monstruo tan cruel a lo largo de las eras? ¿Cómo es que todo el mundo tiene el mismo nivel de participación en la mente de Dios, tal y como lo dijiste de una manera tan hermosa? ¿Cómo es que todos son iguales? Sí. ¿Y por qué no lo seríamos? La gente no lo sabe, tampoco sabe que son iguales ante la mente de Dios, ni que ellos tienen el mismo acceso. Cuando las personas se encuentran con el dolor y la agonía y oran y encuentran consuelo o no lo encuentran, es su primer paso para preguntarse si son dignas de ser redimidas. Lo que nos empuja o nos arrastra, lo que nos enciende o nos apaga, es lo que sentimos de nosotros mismos. Cada uno de nosotros es el conductor de su vida. Tenemos que volver atrás y preguntarnos bajo qué reglas sopesamos el valor de cada vida
¿Y dónde las encontramos? Eso no existe, puesto que todos estamos bendecidos con el libre albedrío. Todos por igual podemos hacer elecciones. Todos podemos resumir nuestra propia singularidad y desplegar nuestra propia hermosura y belleza. Todos podemos crear reinos maravillosos, encantadores y fantásticos de la realidad. Creo que el hecho de que todos podamos ver el cielo nocturno y que todos lo veamos juntos nos lo dice todo. Todo ese concepto es que yo creo que eso es lo que nos pone a todos en el mismo nivel. Y no creo que ningún tipo de palabra evasiva de mi parte pueda definir lo que es la igualdad. Creo que la naturaleza lo hace perfectamente por nosotros, puesto que todos podemos ver el cielo de medianoche. Wow, ¿no ha sido esclarecedor y fuera de este mundo? Esperemos haberte inspirado. Acompáñanos en la segunda parte de nuestra conversación con la inigualable JC Knight, en la que hablaremos de los misterios de nuestro ADN, y JC compartirá con nosotros cómo la pasión por el futuro es fundamental para alcanzar la genialidad. No te olvides de suscribirte a nuestro boletín informativo y no te pierdas de nuestra innovadora película Evolución, la ecuación del genio en nuestro sitio web wegeniusminds.com.